Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar de otro tema de balance de energía en la envoltura, esta vez en un tema de convección forzada. Los temas la semana anterior acerca del balance de energía en la envoltura fue respecto de conducción por calor, ¿no? De calor conductivo en sólidos. Aquí vamos a ver un problema de un fluido que se está moviendo en un tubo y está siendo calentado y el mecanismo fundamental de transporte es convectivo. Eso es importante, la convección, y un caso particular que llamamos la convección forzada. Bueno, entonces en ese problema, bueno, muy relacionado con el caso, obviamente también, que tienen que resolver, y vamos a hacer el planteamiento del balance de envoltura, llegar a una ecuación diferencial. Ahí vamos a introducir temas nuevos que vieron en el video anterior que les puse antes de este, que es la parte de dimensionalizar ecuaciones, tener números adimensionales que nos simplifican un poco la solución del problema. Y bueno, la solución de la ecuación diferencial, llegar a un perfil de velocidad, integrarlo, un perfil de temperatura, perdón, integrarlo, y tener una ecuación de variables macroscópicas, una ecuación de diseño equivalente a la que necesitarán en el desarrollar en el proyecto. Bueno, entonces sin más preámbulos, pues iniciemos a resolver este problema. El problema consiste en un fluido que va por el interior de una tubería con un perfil de velocidad parabólico, es decir, esto va en flujo laminar, va en flujo laminar. El perfil de velocidad parabólico pues ya lo resolvimos en un problema anterior, más adelante vamos a hacer uso de ello, ¿no? Pero básicamente aquí es un BZ que depende de R. Pero lo fundamental aquí es que está siendo calentado, ¿no? A partir de cierto punto, está siendo calentado a través de un flux de calor constante a lo largo de la tubería, que es Q0, eh, que va en forma radial, pues por todos los lados de la tubería. Esto comienza a partir de este punto, del punto Z igual 0. Antes de ese punto Z igual 0 la temperatura es constante. Entonces el fluido viene con perfil de velocidad, pero su temperatura es constante, con un valor T1. Aquí al inicio va con una temperatura T1. Y va a ser calentado en este tubo de acá a la vez que fluye. Entonces fluye el fluido en la dirección Z, en la dirección R está el flujo de calor. Bueno, aquí es calentamiento, puede ser enfriamiento. Y la gran pregunta es, bueno, saber cómo va a ser esa temperatura del fluido, que entonces va a depender de Z y R, ¿no? Inicialmente aquí es constante, al inicio es un T1 constante, pero ya cuando esté siendo calentado en toda esta región y hasta algún punto, ¿no? Algún punto Z, la coordenada Z, donde terminaremos de estudiarlo, pues bueno, mirar cómo va a variar esa temperatura en función de R y en función de Z asociados a ese calor, ¿no? Y pues tiene que ver con el diseño del caso que van a tener que trabajar, ¿no? Cerca de cierta cantidad de calor para lograr cierta cantidad de temperatura. Y esto lo resolvemos, pues ya se podrán imaginar ustedes, con el balance de envoltura. En este caso la envoltura va a ser un poco más compleja porque hemos hablado que la envoltura tiene que ser diferencial en la dirección en la cual existe el flux de la cantidad que sea, en este caso flux de calor. Bueno, entonces va a ser flux de calor total, tenemos nuestro vector de flux de calor total E. Y bueno, pues ese vector aquí tendrá componentes importantes R y Z, ¿no? La componente θ, no, flux de calor en componente θ no nos importa, pero la R y la Z sí. La R, ¿por qué? Bueno, pues es una de las direcciones fundamentales del transporte de calor acá, ¿no? Hay un flux de calor en la dirección radial, va a estar calentando el fluido a lo largo de cierta región de Z. Y también, pues va a haber transporte de calor en la dirección Z. ¿Por qué? Pues asociado al movimiento de fluido, ¿sí? Asociado al movimiento de fluido. Precisamente por eso estamos hablando de la convección. Las partículas de fluido que estén aquí con valores de Z eh, menores que otro, se van moviendo en Z. Como están siendo calentadas en la dirección radial, pues van a aportar también, ¿no? Entonces tendremos dos entradas. Y por eso nuestra envoltura pues luce de esta manera en este problema, con dos características diferenciales que son las que vemos acá, un delta de Z, perdón, un delta de Z y un delta de R, que quizá queda mejor si la visualizamos nuestra envoltura, ¿no? Sería algo de este estilo.
Entonces tendrá aquí está nuestra envoltura, pues, esto debería ser diferencial, ¿no? Pero aquí digamos que si esto fuera diferencial, este sería como nuestro delta de Z y nuestro acá es nuestro delta de R. Entonces, pues nuevamente en forma radial va a haber la transmisión de calor, el E sub R va a estar entrando por esta área de acá, flujo del calor radial que va entrando en el tubo, pero también al moverse el fluido para allá y estar las regiones de arriba más calientes que las otras, pues va a haber un transporte convectivo de calor importante en esta dirección Z, entrando por esta área diferencial de acá, ¿no? Entonces, por eso aquí está pintada la envoltura, aquí pues separadas en las dos dimensiones que estamos hablando, el delta de R y el delta de Z, y veamos cómo nos quedan entonces nuestro balance de envoltura. Y bueno, como siempre les digo, recordar que es un balance, una cantidad que se conserva, en este caso de energía, en un volumen de control, que ya lo establecimos, nuestra envoltura ahí con sus dos lados diferenciales, y la expresión escrita en palabras, entonces los flujos de entrada y salida, el trabajo que se puede hacer sobre el sistema, y en general, pues estos son los términos de generación externa, ¿no? Los términos de entradas y salidas, más generación menos consumo, igual al término que se acumula. Ese es un problema también en estado estacionario. Miramos el estado estacionario. Entonces la parte de la derecha va a ser 0. Entradas menos salidas y generación menos consumo. Y entradas y salidas, bueno, entonces como lo estaba diciendo, tenemos nuestra componente radial, nuestro E radial, que cómo sería entonces, pues lo tratamos de pintar acá. Sería entrando aquí, ¿cierto? Pero aquí tal vez es más difícil de verlo, entonces pues podemos mirarlo acá, ¿no? Entrando a ese vector, ese flujo de calor E sub R, entrando en R, ¿no? Y saliendo aquí entonces flux R, saliendo en R más delta R. Y multiplicado por esta área diferencial que estaría acá, ¿no? ¿Que cuál es? Entonces es lo que tenemos aquí abajo. El R está entrando en un 2πr delta Z. Sí, el 2πr sería esta parte de acá, el 2πr, y el delta Z lo que se subiría acá, este delta Z que se sube acá. Ese es en la entrada, y en la salida, al igual que vimos en casos pasados, pues ya no es en esta área de aquí, digamos, sino en esta área de acá que estamos pintando, y ese es pues R más delta R, ¿cierto? Estamos en la parte de R más delta R. Esto de aquí está al revés, ¿no? Fíjense, esto aquí es delta de R y esto de aquí es delta de Z, ¿no? Entonces R más delta R. Entonces a la salida es lo que estamos hablando, E sub R en R más delta R multiplicado por 2pi, R más delta R y todos por delta de Z. Todos por delta de Z, que es este delta de Z que está aquí más claro. Y bueno, hemos dicho, esta parte de acá es R más delta R y esta parte de acá es R, ¿no? Bueno, eso es correspondiente al R. Y correspondiente al Z, bueno, pues ese sí tal vez se puede pintar aquí más fácilmente. Entonces estaría entrando aquí un EZ, ¿no? En la dirección Z, entrando en Z, y saliendo un EZ, saliendo en Z más delta de Z. Y en este caso, las áreas sí son las mismas, ¿no? Es el área anular, es el anillito de acá, ese anillito que está acá. Y ese anillito, su área diferencial es 2πr delta de R, ¿no? El área anular es 2πr delta de R, una cosa, o esta acá, esta área acá tenemos es 2πr por delta R. Entonces es la que tenemos acá. Y viene un término de generación, que es un poco más difícil de entender en este caso, el término de generación de energía, que en este caso, bueno, el libro comienza considerando que sea el término externo, ¿no? La generación externa asociada a la gravedad. Después este término se va a volver cero. En este ejemplo se arrancan considerando todas las opciones y van a ver con el paso del ejercicio que se simplifica mucho, pero inicialmente se lo considera el término de externo, de generación externa asociado al campo gravitacional. Y bueno, ¿cómo cuantificamos ese término? Pues entonces tiene que ver con la generación de energía, ¿no? Y visto como trabajo que se genera en ese campo gravitacional, esa es una fuerza por distancia, como veíamos en la explicación de la derivación del vector de flujo de energía total, ¿no? Pero donde esa fuerza viene pues el campo gravitacional que está ejerciendo sobre el fluido, ¿no? En este caso sobre nuestra envolturita de fluido que está acá, el campo gravitacional que va de para abajo.
Entonces, bueno, lo escribimos así y es un desplazamiento, pues ¿en cuál dirección? Pues en una dirección z, ¿no? Un delta de z que se está moviendo. Y como sabemos, aquí expresamos siempre la masa como la densidad por el volumen. ¿El volumen de quién? Pues de nuestra envolturita. ¿Cuál será el volumen de nuestra envolturita? Esta área de la anular, ¿no? Que es el 2pi r delta r, y por el delta de z. Entonces nos quedará rho 2pi r delta z por g, que sería la componente g de la gravedad en esta dirección z, que en este caso pues coincide, ¿no? Porque van en la dirección, el tubo está hacia abajo, digamos, pero si puede tener algún ángulo en general, pues para generalizar un poco lo dejamos como gz aquí, la componente z del vector de gravedad, por el delta de z. Pero este delta de z, este desplazamiento, ¿a qué se debe? A que pues el fluido tiene una velocidad, es un fluido en movimiento, que está moviendo cierta cantidad en cierto tiempo, ¿no? Bueno, ¿y esto nos sirve saber esto? Sí. ¿Por qué? Porque aquí está el término de trabajo de energía, pero en realidad a mí me interesa es como el término de flujo de energía, el W punto. ¿Por qué? Porque en este balance está todo en términos de flujo. Eso es lo que voy a poner en mi término de balance. Entonces en realidad me tocaría dividir por el tiempo todo esto para que me quede el W punto, el flujo. Y aquí pues en esta derivada del tiempo, aquí vemos pues que precisamente nos aparece un término de BZ. Y de ahí sale entonces nuestro término de la generación externa de energía asociado al campo gravitacional, rho gz, por la componente z de la velocidad, pues toda la velocidad va en z, es la velocidad, por el volumen, pues pi r delta z. Dado este término, entonces seguimos, bueno, entonces entradas, salidas, el término de generación externa, igualado a cero porque es estado estacionario. Aquí viene la acomodación que vimos la clase pasada del R más delta R. Realmente aquí la cantidad que se evalúa en R y en R más delta R es R por R, R por R. Entonces, bueno, el 2pi se me cancela, aquí eso es, hemos hablado, yo puedo dividir por 2pi, están todos los términos de la ecuación, divido por 2pi, divido por 2pi, divido por 2pi, simplemente están todos los términos, se cancela. Y lo que les he dicho aquí realmente lo que va a quedar en la derivada es el término de R por R, ¿no? Entonces yo puedo ver eh, R evaluado en R por R, lo puedo ver de una manera extraña como R por R, todo evaluado en R. Y si yo trato de mirar esto, me devolverme, pues es lo mismo, ¿no? Donde vea R valga R. Entonces me quedaría R evaluado en R, que es este término de aquí, y R evaluado en R, pues es R, ¿no? Medio tonto hacer esto, pero lo hace uno para que se vea que realmente el término que va a quedar en la derivada es este, R por R. Y lo mismo acá, ¿no? Puedo verlo de esta manera, R por R evaluado en R más delta R. Entonces donde vea, entonces aquí sería R evaluado en R más delta R, que es este término de aquí, y donde vea una R, vuelva a lo R más delta R. Entonces, esta R de aquí, vuelve a la R más delta R, coincide con esta de acá. Listo, bueno, eso no sería tema nuevo, lo que hemos hablado siempre, los temas anteriores se van relacionando con los posteriores y se va como cerrando un ciclo de afianzamiento de los conocimientos. Esta parte ya la habíamos visto. Me quedan ambos multiplicados por el delta z, aquí está. Y en el término z, bueno, eso sí no tiene misterio porque el área de salida y entrada es la misma, entonces me queda este estilo y me queda aquí el término de generación dividido por 2pi. Después uno reacomoda buscando que le quede la definición de derivada, entonces simplemente divide por los espesores para hacerlos tender a cero para que desaparezca la envoltura y además divido por signo negativo para que se me acomoden las derivadas. Entonces me quedaría E sub r por r evaluado en r más delta r menos esa misma cantidad evaluada en R dividido delta R, ¿no? Al dividir por esto se me cancela el delta Z, me queda el delta R, le cambié el signo. Y lo mismo acá, dividido por delta R delta Z, entonces se me cancelará un delta R, me quedará un delta Z abajo, este R no se me cancela, aquí queda, y le cambio el signo a los dos, ¿no? Cambio el signo. Y al término final, pues estoy dividiendo por delta R por delta Z, me queda R rho Z y con el signo cambiado. Cuando tome el límite para cuando delta R y delta Z tiendan a cero, aquí me va a quedar la derivada parcial con respecto a R y con respecto a Z. Entonces me queda de esta manera la derivada con respecto a R de R por R, más la derivada de EZ con respecto a Z multiplicado por R, menos rho GZ por R igual a 0. Y lo reacomodo, ¿no? Los términos de R con R y los de Z con Z, y esta es la ecuación diferencial que me queda para el vector de flux de energía total.
Y el siguiente paso, como siempre en estos balances de envoltura, una vez aplicado, hecho el balance con el flux total, pues mirar y acordarse qué es lo que trae el flux total, ¿no? Entonces aquí tenemos la expresión, trae la parte del calor convectivo, trae la parte molecular que está dividida en dos, que es el calor conductivo, y la generación molecular asociada a la velocidad, que decimos que este término también finalmente lo vamos a terminar despreciando, habíamos hablado, pero bueno, miremoslo aquí con detalle desde el inicio todos los términos que se deberían incluir. Este es el vector E, pero pues como hemos dicho aquí estamos mirando el vector en las dos contribuciones en ER y en EZ, ¿no? Entonces miremos quiénes quedan de cada uno de los dos. Empecemos entonces con el ER. Entonces para el ER en la dirección R, bueno, en la dirección R pues solamente está la transmisión de calor conductivo, digamos que es la fundamental. No hay flujo de, no hay vector velocidad, ¿cierto? Dijimos que la componente de la velocidad, la velocidad tenemos un Bz que depende de R, ¿no? Por lo tanto el BR vale cero, entonces aquí este término de acá es cero para el ER. Nos quedaría solamente el Q radial, que ese sí lo hay, el calor conductivo radial lo hay por asociado al Q0, ¿no? El Q0 que está yendo de para allá. Y cómo nos quedaría bueno, esto aquí lo puedo mirar aquí mejor, ¿no? Aquí con energía interna, o aquí como entalpía, hemos visto estas ecuaciones, miremosla con esta segunda, la ecuación de entalpía. Entonces aquí nos quedaría para este caso el QR y el tau por B. Bueno, el tau.b es el producto punto entre un tensor y un vector. El que lo miramos de esta manera, es como si fuera una matriz por un vector columna. Aquí están todas las componentes del R, pero en realidad me está importando únicamente el resultado R, ¿no? Bueno, esto me va a dar un vector, ¿cierto? La matriz por el vector me va a dar un vector con componentes R, teta y Z, ¿no? R, teta y Z. Me va a interesar solamente la componente R, ¿no? Y esa componente R, pues tal como ya está hecho acá, corresponderá a la multiplicación de la primera fila de la matriz por, por el vector columna, ¿no? Entonces tau RR por BR y más tau R teta por B teta más tau R Z por BZ. Y como no hay ni B teta ni BZ, me queda solamente un término que es este de acá, tau RZ por BZ, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Bueno, el siguiente paso entonces, cuando uno tiene en balances estas envolturas, estos fluxos, es usar las leyes en este caso de Newton y Fourier que hemos visto para expresar el flux en términos de perfiles de velocidad o temperatura. La ley de Fourier, bueno, es más fácil recordarla, es K igual a menos Q igual a menos K radiante de T, y entonces pues la componente R, que es lo que tenemos, sería esto de acá, me quedaría el menos K de T de R. La de Newton generalizada es más difícil de recordar, pero no va al apéndice B1 y mira la componente que uno quiere. En este caso el tau de RZ sería este menos mu de R de Z más de BZ de R. No hay componente R de la velocidad, me queda 0. Si hay BZ depende de R, sí existe, entonces me quedaría menos mu de BZ de R por BZ. Pero como hemos hablado en este problema, bueno, aquí hablamos de la parte bien general de todas las contribuciones y después se hacen varias suposiciones para simplificar términos. Aquí ya podemos hacer una, y es esa, es la contribución de R. ¿Quién creen ustedes que tenga más influencia? La parte conductiva, ¿no? Que tiene que ver con este calor que se le está suministrando a la tubería en la dirección R, la que hemos hablado. Esta contribución acá, pues que es precisamente la forma en que se está calentando. O la otra es la contribución viscosa, ¿no? La contribución viscosa de la generación de energía por el movimiento molecular, ¿no? Entonces, otra vez, moléculas que tienen cierta presión, que tienen cierto tensor tau, que se están moviendo con cierta velocidad, pueden producir calor. Pero eso es válido, o si ese término es importante cuando es algo muy viscoso, digamos un polímero que se está procesando en una extrusora, que es una cosa tremendamente viscosa, una viscosidad muy alta, y ponerlo a mover genera grandes cantidades de energía, o gradientes de velocidad muy altos, ¿no? Creo que hablamos del ejemplo, si está entrando el transbordador espacial a altísima velocidad a la atmósfera, que fue lo que le pasó al Columbia que explotó, pues altísimas velocidades y variación en pequeña cantidad de tiempo. Ahí es muy importante, pero en estos casos, este fluido que no es de altísima viscosidad y no a altísimas temperaturas, pues ese término viscoso comparado con el conductivo se suele despreciar. Lo pudimos haber despreciado desde el principio, sí,
Pero bueno, no sobra haber mirado como los términos que están por debajo, pero comparado con este tiende a ser cero. Entonces el E sub R realmente sí es igual a esto, pero se aproxima, aquí esto en realidad desde igualdad debería ser aproximación, se aproxima, una muy buena aproximación es considerar solamente el término conductivo, y entonces el ER se me simplifica y me queda de esta manera. Bueno, entonces ya resuelto el ER, miremos cómo nos queda el EZ. Entonces volvemos a nuestra tabla, aquí borremos porque lo que teníamos acá era para el R, miremos qué pasa con el Z. Bueno, en Z sí es muy importante la contribución de la velocidad, el flujo se está moviendo en esa dirección. En principio miremos qué pasa con el Q. Y el tau por B, pues entonces me quedaría lo mismo de acá, pero solamente en Z, ¿cierto? Me queda solamente el término tau Z, BZ, ¿no? Entonces por aquí abajo lo tenemos, tau Z, Z, BZ, ¿no? Aquí lo tenemos, me queda el tau Z, Z, BZ, la contribución conductiva de calor QZ, y el término convectivo, que dijimos que es importante, y bueno, pues en la dirección Z, ¿no? Solamente la componente Z de la velocidad que va acá. Entonces el EZ basado en esa tabla nos quedaría de esta manera. Y bueno, la siguiente pregunta es el término de entalpía que aparece ahí, ¿no? Que bueno, lo vimos las clases pasadas, pero bueno, entonces yo puedo ver las cosas en términos de energía interna o entalpía, tal como pasaba en termodinámica. Eh, pero cuando hay flujos, ¿no? Ahí los términos de energía interna se suelen asociar también a términos de presión. Y pues por eso agrupamos en entalpía, solo uno de termodinámica, ¿no? O más PD lo puedo escribir como entalpía, entonces utilizamos esta ecuación de acá, que fue la que hemos utilizado hasta el momento. Y queda la duda, bueno, ¿qué término de entalpía pongo acá? Bueno, pues acordarse que en termodinámica, pues a uno le interesaban más bien los cambios, ¿cierto? Más los cambios que los valores absolutos. Siempre tomaba uno algún nivel básico de energía y a partir de ahí miraba cómo era el cambio. Entonces acordémonos de eso, la derivada total de la entalpía, que es función de la temperatura y la presión, pues sería esto, ¿no? La derivada parcial con respecto a la temperatura, más el cambio que hay en temperatura, más derivada parcial con respecto a la presión, más el cambio total que haya en la presión. Pero muchas veces uno suele trabajar a presión constante, ¿no? Son más importantes los cambios de temperatura que los de presión. En este problema, por ejemplo, estamos calentando un fluido, pues el cambio de temperatura es más importante. Entonces no tengo en cuenta los cambios de presión y me queda aquí la derivada de la temperatura a presión constante por dT. Y esto de acá, pues es básicamente la definición de la capacidad calorífica. ¿Por qué hago todo esto? Pues porque es bueno poner las cosas en función de las propiedades de los materiales, ¿no? Entonces, o de las sustancias, tengo viscosidades, tengo conductividades térmicas, tengo densidades, capacidades caloríficas específicas, ¿cierto? Aquí el gorrito es por unidad de masa, calor específico, pues es un dato que uno consigue en la literatura. Entonces, bueno, expresar esto en términos del C sub P. Y el C sub P, calor específico, pues está definido eso, precisamente está definido de esta manera, ¿no? Cambio de entalpía temperatura, con la temperatura a presión constante. Entonces ese H me quedaría así. Y el DH, pues yo puedo integrar entre dos puntos, ¿no? Para resolver esto, entre un punto 0 y un punto 1. ¿El 0 cuál es? Pues un estado arbitrario, un estado básico, base, sobre el cual comienzo a mirar. Entonces la entalpía por unidad de masa entre 0 y el estado H, ¿no? Entre un punto 0 y un punto específico. Para la entalpía, pues H, y aquí integro el otro lado con respecto a la temperatura. Entonces una temperatura de referencia T0 hasta la temperatura se sub P de T. Cuando integro y aplico los límites, pues me queda de esta manera. Y bueno, entonces ya puedo utilizar esto para reemplazar arriba el término de H que tenemos acá. Entonces cuando tenga que escribir ρ entalpía BZ, en vez de escribir ρ entalpía Z, escribir ρ BZ por lo que está acá, ¿no? Y eso lo voy a reemplazar todo en mi vector, que es lo que tenía acá, ¿no? Mi vector aquí está, entonces me queda lo mismo, un medio de ρ BZ cuadrado por BZ, que es este de acá. El término de entalpía ρ BZ C sub P T menos T0 más ρ BZ H0 más QZ, bueno, más TCZ BZ. Así me queda la expresión grandota del EZ. Y lo mismo aplicamos la ley de viscosidad de Newton. En este caso la ley de viscosidad de Newton me queda el tau ZZ, que es de BZ de Z. La velocidad en Z no cambia con Z, entonces este va a ser 0. Este término se me va a ir de acá. Este término se conserva. Este término lo conservamos acá.
este lo conservamos acá. Por ley de Fourier me queda menos Q t de z, me queda ese término acá. Bueno, y este acá lo que dijimos va a ser 0. Eh, y me queda un vector largo, pero fíjese que en la ecuación que nos dio, vamos a necesitar, ¿cuál fue la ecuación que nos dio a partir del balance de envoltura? Nos dio esta ecuación del balance de envoltura. Necesito las derivadas, tengo z, sí, pero únicamente sus derivadas con respecto a z. Entonces toda cosa de z que sea constante con respecto a z, pues no va a estar aquí en el término de mi ecuación diferencial, entonces la podré cancelar. Y es lo que hacemos en este siguiente paso, y es darnos cuenta que eh, pues lo podemos simplificar. La velocidad en z no depende de z, entonces pues cuando lo ingresa ya se me va a simplificar. Ese término por eso no lo va a tener en cuenta. Este sí, porque tiene que ver con la temperatura sí cambia con z. Este es un valor de referencia, este no va a cambiar con z, y bz no cambia con z, este no va a estar. Y este sí, obviamente temperatura con z sí va a permanecer, y este ya lo cancelamos por las razones que hemos visto. Entonces el z me queda aproximadamente a esto, y ese es el z que voy a agregar dentro de la ecuación diferencial que teníamos arriba. Y el siguiente paso, pues obviamente va a ser reemplazar las expresiones que encontramos de z y de r dentro de nuestra ecuación diferencial. Entonces, pues recordémoslas. Por aquí está el r menos k de t de r. Listo, entonces donde veamos r, ponemos eso. Ponemos menos k de t de r. Y menos k, pues la conductividad térmica no depende de la posición, la consideramos constante, entonces sale de la derivada, nos queda menos 1 sobre r, sale el k, y nos queda el de t de r por r, eso que está acá, ¿cierto? Este r acá, todo eso con respecto a r. Y Lz, pues aquí lo tenemos, entonces con respecto a z, ni ρ, ni c sub p, ni bz varían con respecto a z, salen de la derivada, me quedaría derivada de t menos t0 con respecto a z. Aquí está el término menos k de t de z que estaba acá, y eh, derivada con respecto a z, ¿cierto? Porque es derivada con respecto a z, entonces este término, el segundo término que nos faltaba, derivada con respecto a z, sale k, y el término menos ρ z que pues ya venía acá, igual a 0. Entonces ya vamos avanzando en nuestra ecuación diferencial, la tenemos de esta manera, aquí reacomodamos un poco las cosas, derivada con respecto a z en este caso, bueno, esta ecuación derivadas parciales, ¿no? De t de z y de t de r, ¿no? Simplemente lo acomodamos los términos, los pasamos a la derecha. Bueno, esto aquí me queda entonces la derivada pues es la segunda derivada. Dejamos la conductividad por fuera en estos dos términos. Y bueno, aquí entonces recordarnos que bz, que no es función de z sino de r, pues es un problema de flujo laminar en un tubo, y eso está resuelto desde el capítulo, desde la segunda semana, ¿no? El capítulo 2 del libro, el balance de envoltura del flujo en un tubo, se ha resuelto ese problema, ya sabemos cuánto vale el bz en flujo laminar, específicamente esta expresión. Para no escribir tan larga la escribimos en términos de un bz máximo, que es una cantidad constante, y 1 menos r sobre r al cuadrado. Entonces lo reemplazo acá, me queda ρ sub p, bz máxima 1 menos r sobre r al cuadrado de t de z, y los términos acá dependiendo de, al otro lado dependiendo de r, de esta manera. Bueno, aquí realmente este término de la gravedad no va incluido acá con la conductividad, pero pues como les había comentado al comienzo, realmente pues otra vez la contribución de la generación de energía por gravedad, pues aplica lo mismo que hemos visto ahorita, ¿no? Un fluido que se mueve, ¿no? Que está sometido a un campo gravitacional, una fuerza que se multiplica por distancia, que produce, y la fuerza de la gravedad produce cierta energía. Lo hemos tenido en cuenta como para hacer como la cosa de forma rigurosa, pero pues el calentamiento principal viene de acá, ¿no? No tanto la energía que se produce por estar cayendo ese fluido bajo ese campo gravitacional. Es un término que es muy pequeño, lo hemos podido despreciar desde el inicio, pero pues como dijimos lo mantuvimos. Pero a partir de acá, bueno, ya vamos a resolver la ecuación diferencial, pues lo que podamos simplificar, mejor hacerlo. Entonces a partir de acá ya despreciamos el término de la generación de energía por el campo gravitacional, y nos queda esta ecuación diferencial, que finalmente es la ecuación diferencial que vamos a resolver. Entonces, pues lo primero que vemos es que es una ecuación diferencial mucho más compleja que la que hemos resuelto. Es una ecuación diferencial
en derivadas parciales. ¿Por qué? Porque ahí no es que pase solamente que haya cosas como de TDR, sería una ecuación diferencial ordinaria, no. Es en derivadas parciales, hay derivada parcial con respecto a R, hay derivada parcial con respecto a Z, mucho más compleja de resolver. Bueno, por un lado. Y bueno, tenemos que ver cómo la resolvemos y como siempre, eso sí, una cosa que es clave y se mantiene son las condiciones de frontera. Entonces el libro las menciona. Hay una condición de frontera que tiene que ver con que no puede ser infinito la temperatura en el centro. Entonces en el R igual 0 no puede ser infinito. Entonces una forma de plantearlo es así, que en el centro la temperatura tiene que tener algún valor. La condición de frontera 3 que plantea es en z igual 0, que es en el inicio, y dijimos que en z igual 0 pues la temperatura tiene un valor constante que se llama T1, que es acá. Al inicio el fluido entra con una temperatura T1 y a partir de aquí, a partir de este punto es que se comienza a calentar. Es una condición de frontera pues, del tipo 1, dijéramos, de las que están en el libro, que es pues, bastante sencilla. El libro la llamó la condición de frontera 3. Y hay una condición de frontera 2 en la pared, que es pues, la continuidad del flux, ¿cierto? Continuidad del flux. Continuidad del flux en la pared, pues en todas partes, pero inclusive, pero aquí importante en la pared. ¿Y qué es? Bueno, pues que aquí por dentro hay un calor conductivo en la dirección R menos Q de T de R. Pero también hay por otro lado este Q0, ¿no? Se igualan. Este Q0 va en la dirección contra el crecimiento del eje R, ¿cierto? El eje R crece por acá, el Q en este caso viene para acá. Entonces por eso ya más abajo lo ponen negativo como ya vamos a ver. Entonces nos queda esa igualdad. Hay una continuidad en el flujo, que es una condición de frontera muy importante en los problemas de transferencia de calor. Y esa continuidad en el flujo pues queda reflejada en esta condición de frontera, menos K de TDR igual a menos Q sub 0, y es la condición de frontera 2. Muy bien, a continuación viene una parte novedosa de este problema respecto a lo que hemos visto, y es que ese modelo matemático, bueno, yo podría resolverlo, podría intentar resolverlo y resolverlo, tener la solución de mi temperatura en función de RZ, que es lo que yo busco, pero como hemos hablado es un modelo complicado de resolver. Entonces hay que buscar maneras de simplificarlo, la resolución. Y una manera que muchas veces funciona es haciendo uso del análisis dimensional, por eso les puse a ver el video anterior, que implica dimensionalizar ecuaciones, condiciones de frontera, lo cual requiere dimensionalizar variables y operadores, ¿no? Entonces vamos a hacer uso de eso para resolver el modelo adimensionado equivalente. Entonces el primer paso siempre es, pues adimensionalizar variables y operadores, como vemos acá. Aquí en principio no es tan evidente porque utilizamos estas formas de dimensionalizarlo. Creo que en el problema del video que les puse era más fácil o más evidente algunas. Bueno, no todas las variables. Esta variable sí es la variable de posición adimensionalizada. Creo que tiene todo el sentido. Si tengo la variable R y quiero dimensionalizarla, pues R minúscula y quiero adimensionalizarla, pues ¿qué longitud utilizo para dimensionalizarla? Pues el radio del tubo, ¿no? Creo que la escogencia clara. Yo obtengo una variable dimensionalizada que le he puesto estas letras porque las letras del libro son un poco complicadas de escribir. Puse epsilon y eta. Mientras que la dimensionalización de z y de teta, o sea, de z y de la temperatura, no es tan trivial saber por cuáles son estas cantidades. Digamos que por el momento hacemos un acto de fe de que estas cantidades que están aquí abajo nos ayudan a dimensionalizar. Por un lado tenemos que verificar que eso tenga dimensiones de temperatura, ¿cierto? Esto que está abajo aquí, Q0R sobre K, debe tener dimensiones de temperatura. Y todo esto que está acá, rho C sub P, Z máximo R cuadrado sobre K, debe tener dimensiones de longitud para que la dimensionalice. Por ahora hacemos acto de fe y cuando miramos la solución vemos que tenía sentido, ¿no? Y sí tiene sentido haberlo dimensionalizado de esa manera, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces uno cómo dimensionaliza, como vimos en el video, pues de esa manera escojo las cantidades características para que me la dimensionalicen, que ya les digo que esto después quedará un poco más claro por qué estas, aquí hacemos acto de fe. Y lo siguiente, pues es reemplazar en el modelo las variables adimensionalizadas. En vez de escribir t, escribiré esto en términos de la variable dimensional θ. En vez de escribir r, escribiré esto en términos de la variable dimensional epsilon que puse acá. Y en vez de escribir z, escribiré todo esto en términos de la variable dimensional eta que está acá. Entonces, tendré que reemplazar todo eso en mi modelo, ¿no? Mi modelo tiene derivadas de t de r, tiene derivadas de t de z. Entonces vamos mirando cómo van quedando cada una de ellas para reemplazarlas aquí en esta ecuación, que es lo que vamos a hacer. Entonces si T es esto, pues de T de R va a ser esta
parte de acá, ¿cierto? Entonces me quedaría derivada de teta de r, esto es constante, sale la derivada, y la derivada de una constante, t1 es una constante cero, entonces no queda. Derivar con respecto a r, bueno, derivar con respecto a r es, entonces lo pongo de esa manera, ¿no? Derivar, veíamos también en el video de análisis dimensional, pues derivar es como dividir, ¿no? Estoy dividiendo con respecto a algo. Entonces, donde vea r, tendré que poner r epsilon. Aquí está el derivada con respecto a r abajo, será derivada de epsilon abajo. Y un 1 sobre r, ¿no? Siempre que vea r lo reemplazo por r epsilon. Epsilon dentro de la derivada y r que no es constante, pues me queda por fuera. Eso es derivar con respecto a r, ¿no? Entonces, ahora serán términos de epsilon, ¿no? Entonces, casi que, pues donde haya de epsilon, no, perdón, cuando haya de r lo reemplazaré por esto, por 1 sobre r por d epsilon. Y de manera análoga, cuando haya de zetas, pues los reemplazaré por de etas y por toda esta cantidad aquí en el denominador, ¿no? Bueno, y reemplazamos, finalmente reemplazo en la ecuación diferencial que teníamos, que aquí está escrita nuevamente para que nos simplifique la vida. Entonces escribimos esto igual, pero r sobre r minúscula sobre r mayúscula, pues es epsilon, por eso aparece este epsilon, este término queda igual, queda epsilon. Aquí en vez de t de z, entonces es importante, en vez de t de z que escribo. Entonces por un lado tengo que reemplazar a t, ¿cierto? Y por otro lado tengo que reemplazar la derivada con respecto de z. Entonces para reemplazar la derivada con respecto de z, bueno, aquí está. La derivada con respecto de z es esto de acá. Pero también me toca poner abajo todo esto, c sub p, rho c sub p, c máximo, r cuadrado sobre k. ¿Por qué? Porque aquí está, vean, ¿sí? Necesito poner todo eso. Y para reemplazar teta, pues lo dijimos, para reemplazar derivar con respecto a t, perdón, entonces corresponde este teta de acá y todo lo otro que está acá en azul, ¿no? Teta Q0 RK. Sí, Q0 RK, aquí ya tenía las simplificaciones hechas, pero aquí no le hagan caso a todas las simplificaciones, sino viene con todo esto. Y al lado izquierdo K, 1 sobre R, dijimos que cuando es R, pongamos siempre R epsilon, R mayúscula epsilon, aquí está. Y después derivar con respecto a R. Entonces derivar con respecto a R, aquí está. Derivar con respecto a R es todo esto que está acá. Entonces pongo de epsilon. Pero también voy a poner un 1 sobre R. Entonces este 1 sobre R viene aquí, de la derivada con respecto a R. ¿Y de quién? La derivada con respecto a R de todo esto que está acá. R. Entonces cuando vea R pongo R epsilon. Este R epsilon viene de este R. De T de R, entonces otra vez, primero miremos lo que pasa con derivar con respecto a R. Me debe quedar derivar con respecto a epsilon y un 1 sobre R. Sería esto de acá. Y el T lo reemplazo por teta multiplicado por quién? Por Q0 R sobre K. Sí, eso estaba aquí. Cuando derive, entonces me queda aquí Q0 R sobre K y de teta. Bueno, entonces ahí están todos los términos. Si quieren, revísenlos ustedes con cuidado. De pronto complicado, ya están simplificados. Y después sí viene pues la simplificación. Entonces, ahora sí viene la simplificación. Miramos quiénes se simplifican de todos esos términos grandes. Pues rápidamente se simplifica el roce sub PBZ máximo, ¿no? Y ahí ya como que uno le encuentra sentido a esa forma de dimensionalizar tan rara de Z, pues me ayudó, ¿sí? Porque de hecho esa es la idea de dimensionalizar, como vimos en el video anterior, simplificar el problema, disminuir el número de variables, que me quede un modelo dimensionalizado con menos variables. Pues aquí lo estamos logrando, ¿no? Porque al hacer el reemplazo, fíjese que se me cancelan estos, se me cancela las K's, y me queda solamente este R cuadrado, se me va con el R de arriba, me queda solamente un R abajo, me queda Q0 y R abajo, de teta de eta. En este lado de acá, esta K de aquí se me va con esta K de aquí, aquí me queda R cuadrado abajo y R cuadrado arriba, se me van estos 4 R's, y me queda solamente un R abajo, y me queda solamente un epsilon abajo, no, un epsilon abajo acá, sí, y este epsilon me queda aquí metido dentro de la derivada, ¿no? Me queda derivada con respecto a epsilon de estos términos de acá. Entonces me quedaría en este renglón esto, y si comparo izquierda y derecha se me cancelan Q0 y R, y finalmente me queda mi ecuación diferencial adimensionalizada de esta manera.
reemplazando nuestra ecuación diferencial original que teníamos con un poco más de términos como estaba acá. Y el siguiente paso es también adimensionalizar las condiciones de frontera. El modelo no solamente es la ecuación diferencial, sino la ecuación diferencial y las condiciones de frontera. La primera era que en R igual 0 t infinito. Miremos qué pasa con las nuevas variables adimensionalizadas. Bueno, pues R minúscula es R mayúscula por epsilon. Pues que sea 0. La única forma no es que R sea 0, sino que epsilon sea 0. Y cuando t es finito, pues teta también tiene que ser finito, ¿no? Cuando t tiene un valor finito, pues teta tendrá un valor finito. Entonces la forma de escribir la condición de frontera aquí en este modelo dimensionalizado es en eta igual 0, teta igual finito. La condición de frontera 2, en R minúscula igual R. Bueno, entonces ¿cómo quedaría eso en la dimensionalizada? En vez de escribir R minúscula, escribo R mayúscula epsilon igual R, pues se me cancela R con R. Y bueno, sí, divido por R, me queda epsilon igual a 1. Y en eso, ¿qué pasaba? Que K por dt de R era igual a Q0. Entonces miremos cómo queda eso en términos adimensionalizados. Lo mismo me toca ya no derivar con respecto a R, sino derivar con respecto a epsilon. Y acordémonos que implicaba eso. Derivar con respecto, entonces reemplazo R por derivada con respecto a epsilon y 1 sobre R. Y de la variable, entonces bueno, eso es un pedacito de lo que está acá, que es este pedacito de acá. Y la derivada respecto de teta, entonces pues ya pueden mirar ustedes arriba, el teta lo reemplazamos siempre por Q0 R sub 0 sobre K. Entonces miremoslo si quieren, teta es, en vez de escribir T, voy a escribir teta, Q sub 0 R sobre K, que es lo que está acá. Entonces me queda eso y la condición de frontera dice que es igual a Q0. Entonces por un lado se me cancela aquí esta K con esta K, y se me cancela esta R con esta R. Y esta Q0 se me cancela porque es la condición de frontera, ¿no? La condición de frontera es que es igual a Q0, que es una constante. Aquí me queda este Q0, pero entonces se me cancela. Y me queda muy reducida y muy simplificada, mucho más sencilla la ecuación de la condición de frontera en el modelo simplificado. Antes tenía esto, aquí me queda simplemente que de teta de eta es igual a 1. Y la última, que es la condición de frontera en z igual 0. Y bueno, pues z es todo esto en z igual 0, que tiene que implicar que eta sea igual a 0. Y ahí t va a valer t1. ¿Quién es t? Acabamos de verlo, es q0 r sobre k por teta. Entonces lo reemplazo, quedaría así, q0 r k teta, más t1, ¿sí? Antes de derivar es más t1, el teta es con el t1 acá. Cuando ya derivo, pues como t1 es una constante, siempre que derive esto no va a existir, pero si pongo el t sin derivar, debo poner el t1, que es el caso de acá. Entonces todo esto es, todo esto es t igual a t1. Y bueno, entonces se me cancelan los t1, pasa el resto del t1, me queda aquí es 0, queda qr sobre k, teta igual 0, y la única opción lógica de esto es que el teta sea 0. Entonces la condición de frontera 3 me queda que en eta igual 0, teta igual 0. Muy bien, entonces ¿en qué vamos? En que tenemos que resolver esta ecuación diferencial, nuestro nuevo modelo, una ecuación diferencial adimensionalizada con estas condiciones de frontera adimensionalizadas. ¿Fácil de resolver? No, porque sigue siendo una ecuación diferencial en derivadas parciales. Ya no es con de teta, de t de r y t de z, ahora es con de teta y quedaría con eta y varía con epsilon, ¿cierto? Entonces sigue siendo una ecuación diferencial en derivadas parciales complicada de resolver. La solución exacta a esto sí existe, es más compleja, pero lo que hace el libro es hacer una solución aproximada, que las soluciones aproximadas son interesantes y son válidas en muchos casos. Entonces, es hacer una aproximación a la solución, un caso particular, un caso aproximado, un caso extremo, para que la solución sea más simple. Y pues, entonces parémosle bolas a esa suposición que se hace para contar una solución aproximada. La suposición que se hace es esta, y es que aquí entra el fluido en T1, en Z igual 0, su temperatura es T1, todo este tiempo de acá comienza el flujo de calor constante Q0. ¿Y qué va a hacer eso? Pues que la temperatura va a cambiar. La temperatura va a cambiar con R, va a tener cierta forma, va a ser alguna forma así o alguna forma así, está cambiando con R. Y también está cambiando con Z, fíjese que va aumentando, ¿cierto? Aquí está el valor de T1, aquí va aumentando y cada vez está más lejos, ¿no? Cada vez la temperatura aquí en el centro, por ejemplo, es mayor que T1. Pues como lo sabíamos, la temperatura depende de R y depende de Z. Y puede depender de cualquier manera y es complicada. Lo que hace la aproximación de la asintótica es que
A partir de algún punto, y por eso aquí pone esta división, un punto largo, ¿sí? Cuando z ya ha crecido bastante, bastante, aquí ya, a partir de aquí ya es un z grande, de aquí para allá, va a pasar eh, que la variación de la temperatura con z va a ser lineal, o sea, este aumento de por acá va a ser lineal, y la forma con R ya no va a cambiar más, ya como que profundizó, ya penetró la difusión hasta acá, y tiene una forma, un perfil, y eso no va a cambiar, ¿sí? O sea, esto no va a esta forma es igual a esta, ¿no? No es como que aquí tenga esta forma y aquí tenga otra forma u otra distinta, ¿no? Fíjense que esta forma de esta es igual a esta. Entonces esa es la suposición. Después de ya un periodo grande de temperatura, entonces ya la forma no cambia con R, se mantiene y con Z aumenta. ¿Y de qué manera aumenta? Aumenta linealmente. Es una suposición, pero es una suposición buena, se parece mucho a la realidad. En ciertos casos la realidad se parece a esa suposición y por eso es válido resolver ese problema con esta suposición asintótica. Y en términos prácticos, ¿qué implica? Pues lo que acabamos de decir, que la temperatura, en este caso dimensionalizada, variará en forma lineal con la posición, en este caso dimensionalizada, que es eta, ¿sí? Entonces, como es una ecuación lineal, y es igual a mx más b, ¿cierto? Mx más b. Entonces aquí está la variación, pues en este caso x sería el eta, ¿no? Que es el z dimensionalizado, cumple esa función, y y con un valor constante acá, pues un valor que no depende por lo menos de z, ¿no? Que dependerá de r, la forma acá. Entonces esta es la suposición, lo que está escrito aquí en palabras que dijimos puedo escribirlo en esta forma en ecuación. ¿Y esto porque es porque es bueno? Bueno, porque entonces yo puedo reemplazar este valor de teta en la ecuación diferencial que está compleja y es complicada de resolver. Este valor lo reemplazo acá, y esa ecuación diferencial que estaba en derivadas parciales me va a quedar en derivadas ordinarias. Va a ser mucho más fácil de resolver. Se puede usar a resolver integrando y es lo que vamos a hacer. Entonces reemplazamos ese teta en la ecuación diferencial otra vez la tenemos aquí arriba. Entonces el teta ¿cómo está en esa ecuación diferencial? Está derivadas con eta y derivadas con eta y con epsilon, ¿cierto? Entonces tengo que hacer esas derivadas parciales e incorporarla aquí, esa sustitución acá y ver cómo me queda esta ecuación diferencial en esa nueva versión. ¿Y cómo me queda? Bueno, entonces miremos cómo quedan los términos de teta de eta. Bueno, pues de teta de eta, ¿qué me va a quedar? Pues sí, esta función sí de acá depende de epsilon, no depende de eta, entonces va a ser 0 cuando derivo con respecto a eta. Y esto me va a quedar pues derivada de eta con respecto a eta 1, o sea, me va a quedar simplemente ese 0. Y la derivada de teta con respecto a eta, pues aquí al revés, estas no van a depender de epsilon, pero no van a depender de epsilon. Entonces me va a quedar solamente la derivada de phi con respecto a epsilon. Y de hecho va a ser derivada no parcial, sino total, porque phi solamente, por definición, solamente depende de epsilon. Entonces reemplazo eso allá. Y reemplazo este término de teta de eta por C0 y de teta de epsilon por de phi de epsilon aquí arriba. Sí, en estas dos. ¿Y qué me queda? Pues me queda esto de acá. Me queda 1 menos epsilon al cuadrado. Y bueno, aquí está, mentira, no necesitaba ir hasta arriba. Entonces esto me lo reemplazo por C0, tal cual como estamos diciendo acá. Y esta de acá la reemplazo por derivada de phi con respecto a epsilon. Y bueno, pues entonces ya me quedó aquí una constante. Eso me facilita la vida, me quedan solamente derivadas con respecto a epsilon. Aquí simplemente reacomodo los términos. Lo puedo reacomodar de esta manera, lo quedo reacomodado de esta otra manera. Y esta es la ecuación diferencial que necesito resolver. Con la ventaja, como les decía ahora, que me quedan solamente derivadas con respecto a epsilon y no derivadas con respecto a eta, lo cual va a ser más fácil de resolver. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Un tercer modelo, ¿cierto? Tenemos la ecuación diferencial original, eh, en términos de que ahí eran términos de temperatura, en términos de R y Z. Después una segunda ecuación diferencial, que era ya no T en términos de R y Z, sino teta en términos de epsilon y eta. Aquí tenemos una tercera donde está involucrada esta variable sí, ¿cierto? Entonces, cuando es un tercer modelo de ecuación diferencial, uno debe buscar también las condiciones de frontera. Ahí hay un truco que hay que mencionarlo, pero como ya este video está muy largo, dejémoslo para mencionarlo en la clase. Hay un truquito, una cosa importante con una condición de frontera. La miramos con detalle en la clase.
Pero entonces en principio uno llega a este modelo con las condiciones de frontera, que es donde nos queda una parte por completar, pero la ecuación diferencial a resolver. ¿Listo? Y lo bueno es que, como les decía, es una ecuación diferencial ya ordinaria y la puedo resolver integrando dos veces respecto a epsilon, ¿sí? Entonces lo que se hace acá, se integra con respecto a epsilon. Entonces aquí me queda epsilon de psi de epsilon. Y la integrada con respecto a epsilon aquí pues muy sencilla. La de epsilon es epsilon al cuadrado sobre 2 y la de epsilon al cubo es epsilon al cubo sobre 4 más una constante de integración. Paso a dividir este epsilon acá. Entonces se me va aquí un orden. El resto todo es igual y me queda C1 sobre epsilon, muy importante. E integro nuevamente con respecto a epsilon y me queda así. Y la integral aquí de epsilon es epsilon cuadrado sobre 2. Como hay un 2 aquí me queda un 4. La de epsilon es epsilon al cubo sobre 3. Eh, 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 perdón, aquí estaba mal. Aquí tenía epsilon a la 4 y cuando dividí por epsilon, que es lo que se hace en este paso de acá, me queda epsilon al cubo. Y cuando integro me queda epsilon a la 4 sobre 4 multiplicado por el 4 abajo que está 16. Y aquí muy importante, me queda integral de C1 C1 sobre E, la integral con respecto a de epsilon, ¿no? Y acuérdense que la integral de x sobre x es el logaritmo de x, ¿sí? Entonces aquí aparece un logaritmo C1 por logaritmo de epsilon más una nueva constante de integración C2. Aquí habrá que hacer un paso que es, bueno, entonces me queda ya despejado el sí, ¿cierto? Me queda la ecuación resuelta en términos de sí, pero sí fue una variable que yo me inventé, que está por acá, ¿no? Y yo quiero tener en realidad es el valor de teta, que es la temperatura dimensionalizada. Entonces me toca recordar esta ecuación y pasarla, ¿no? Tener aquí en cuenta este sí, no sí, sino eta. Entonces, pues sí, les voy a obtener el término de eta en términos de, sería Cn, C0n más sí, donde sí es todo lo que tenemos acá. Y aquí sí tengo yo ya el perfil de temperatura adimensionalizado resuelto. Hay que sacar los valores de las constantes con las condiciones de frontera que les mencioné. Revisen ustedes con más detalle. Cuando lo hacen, pues encuentran los valores numéricos. Y aquí tengo ya el valor de la temperatura adimensionalizada, que es, digamos, una parte importante de la resolución del problema. Y la parte final del problema es, bueno, entonces, eh, una vez está dimensionalizada, yo me puedo devolver, ¿no? Y tener el perfil de temperatura dimensionalizado. Y yo podría saber mi solución, saber el valor de la temperatura para cualquier valor de R y de Z, ¿cierto? Es una información que yo puedo tener con muchísimo detalle. Pero también uno suele tener valores promedio, al igual que pasaba, ¿no? En los problemas que hemos visto antes. Uno tiene el perfil, uno integra y tiene valores promedio y el valor promedio como que le da ecuaciones macroscópicas de diseño, que es la que van a utilizar en su caso. Y aquí uno puede promediar la temperatura de dos maneras. Una y es equivalente a sacar un caudal a partir de velocidad que habíamos en el caso de flux de momentum, es el promedio en esta área, ¿no? El promedio en esta área, ¿no? Entonces me pinto un diferencialito de área aquí en rojo, ese diferencialito de área pues que hemos hablado varias veces, que esta parte de aquí mide R delta teta y esta parte de aquí mide delta R, ¿no? Entonces por eso me queda ese diferencialito de área como R de R de teta, ¿no? R de R de teta. E integrar eso sobre toda el área, entonces integrar R minúscula entre 0 y R mayúscula y teta entre 0 y 2pi. Entonces sacar esa temperatura promedio ahí sería eso, la temperatura por el diferencial de área, integrarlo y el diferencial de área integrarlo, esa parte de acá es el área, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer eso y les dan un valor de temperatura promedio, que es este de acá. Pero seguramente tiene mucho más sentido un valor que me hable como del promedio del flujo, ¿no? La temperatura de todo el flujo. Y es que tener el tubo y en algún punto Z determino ZK o ZK, en algún punto Z corto ahí y mido, saco la temperatura, saco todo el fluido que está saliendo en ese Z que yo hice, en el corte que yo hice, saco todo ese fluido que está ahí, lo mezclo y saco una temperatura promedio. Esa va a depender de Z, ¿sí? De hecho, los dos promedios dependen de Z, ¿no? Porque aquí yo saqué el valor promedio a algún valor de Z. Esto aquí sucedió con alguna coordenada Z, ¿cierto? Un valor Z constante. Algún valor de Z puede haber sido otro valor de Z u otro. Lo mismo para la que les estoy hablando, que es la temperatura sub B, que es la temperatura del bulk, ¿cierto? Que es el segundo promedio que uno puede hacer. TB, temperatura del bulk, que es como la temperatura promedio del flujo. Otra vez, ahí es cortar en algún Z, por ejemplo, aquí corto en este Z, pero entonces miro todo el flujo que está saliendo, ¿cierto? Cojo la temperatura del flujo que está saliendo ahí y la promedio. Entonces ahí sí tiene que ver con un flux, ¿no? Entonces ahí ya no promedio, debe tener
multiplicarlo por la velocidad, ¿cierto? Cuando paso flux lo multiplico por la velocidad de lo que tengo aquí arriba, la de arriba, pero multiplicada por la velocidad, para tener en cuenta todo lo que está saliendo. Y abajo promedio por el caudal, ¿no? Me da otro promedio, que es la temperatura de bulk, que tiene un poquito más de sentido, que ya la he mencionado varias veces. Y con esa temperatura de bulk que depende de la Z, sí, claro, porque si yo hago el corte aquí me da una cosa, pero si corto acá me va a dar más caliente, porque hice el corte cuando ya se ha calentado aún más el fluido, ¿sí? Entonces ese T bulk va a depender de Z. Entonces habrá un T bulk a cualquier punto de acá. Aquí habrá un T bulk, aquí habrá otro T bulk, etcétera, etcétera. Y también habrá una temperatura eh, de la pared eh, a cada Z, ¿no? Que es lo que está aquí definido, lo que se llama el T sub 0. ¿Sí? Entonces el T sub 0 y el T de bulk, la temperatura promedio. Y eso me va a dar siempre como el gradiente de temperatura, ¿no? Lo que va a terminar el flujo grande de calor va a ser esa diferencia entre la temperatura de la pared y la temperatura promedio del fluido, que eso va variando con Z. Entonces, bueno, mirar cómo queda en ese T0 menos TB. Bueno, aquí el T0 definido de esa manera, la temperatura en R igual, R minúscula igual R y cualquier Z, depende de Z. Porque esa diferencia entre los dos va a ser la fuerza motriz. Entonces, con la expresión del perfil de velocidad, yo puedo sacar cuánto vale T0, porque yo sé cuánto vale T para cualquier R y Z. Aquí puedo sacar T bulk y mirar la diferencia entre los dos. Entonces, todo ese problema tan complejo que hemos visto hasta ahora, pues queda resuelto en una ecuación de diseño muy sencilla, que es esta, ¿no? Va a dar esto, el T0 menos el TB da en pocos términos, término numérico, Q0R sobre K. Aquí ya como que también tiene sentido porque adicionalizar la temperatura de esa manera. Cuando adicionalizamos T utilizamos Q sub 0R sobre K. Aquí se ve que tal vez tiene sentido, porque termina siendo parte de la solución final simplificada. Y bueno, aquí en términos del diámetro. Y eso es, y aquí esta es como la ecuación de diseño finalmente, ¿no? Y algo similar necesitan ustedes buscar en su proyecto, ¿no? Q0 y la diferencia de temperaturas, y estas dependen del Z, ¿no? Y esto tiene que ver, y también lo veremos con más detalle en clase, que si yo reacomodo esto, paso a verlo de esta manera, Q0D sobre K, T0 menos TB, pues tiene que ver como con dos tipos de calores, un calor conductivo y un calor convectivo, y ese determina un nuevo número dimensional. Como vimos en el video anterior, pues hay números, muchos números dimensionales que significan algo sobre algo, ya se explicaba mucho Reynolds, aquí explicamos un poco Nusselt, sale de esto, ¿no? Un calor conductivo con un calor convectivo que en este caso da un valor constante por ser en flujo laminar. Lo discutiremos con más detalle durante la clase. Entonces, bueno, tema complejo, sí, largo, sí, difícil, sí, bonito también, interesante también. Espero que puedan, con esta explicación del video, entender un poco mejor el ejemplo del libro. Vuélvanlo a mirar y dedicaremos la semana siguiente, clase del martes y jueves, a terminar de entender esto de la mejor manera posible para que puedan desarrollar su caso. Entonces, no es más por hoy. Feliz fin de semana, estudien, trabajen, descansen, pásenla bien y nos vemos el próximo martes.